Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Jóvenes, confirmen si me escuchan. Buenas tardes, profesor. Sí, se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver, vamos a ver ya. ¿Cómo están todos? Les preguntaba. ¿Todo está bien? Les escucho, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Ahorita vamos a compartir, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todos los chicos. Ujú. A ver, vamos a ver entonces. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, profesor. Hola, hola, buenas tardes. Voy a presentar, voy a presentar ujú, la diapositiva. ¿Qué asignatura tenemos? A ver, ¿qué asignatura tienen? ¿Saben? Aptitud comunicativa. Aptitud comunicativa. Estudiantes, lo que vamos a hacer ahora es una resolución de preguntas de exámenes de admisión. ¿Ya? Exámenes de admisión. ¿Tienen la práctica? ¿Le dieron la práctica o no? Sí, profesor. ¿Qué dice? Muy bien. Vamos entonces, a ver, vamos a presentarles, ¿ya? A ver, me dicen si pueden ver, por favor. Voy a compartir son preguntas de exámenes de admisión. Me dicen si pueden ver, ¿ya? A ver. Puede ver, puede ver, puede ver. Dime si puedes ver, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien, chicos. Vamos a desarrollar entonces todo lo que corresponde a preguntas de examen de admisión. Para eso se ha matriculado usted en este ciclo repaso, donde de manera muy general, pues ya de frente a preguntas que se han tomado en la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Ya? Tenemos dos bloques. Nosotros tenemos dos bloques. ¿Ustedes son de área? ¿Qué área son? Díganme. ¿Qué área? Área 1. Área 1. Área 1. Área 1, ¿verdad? Sí. Ciencias médicas, por un lado. Ciencias médicas, por un lado. Y todo lo que es, pues, medicina, enfermería, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a empezar. Tenemos una horita los días miércoles y dos horas los días viernes. 3 horas tienen de aptitud comunicativa. ¿Ya? Hoy tenemos una horita pues de 3 a 4 y luego tenemos las 2 últimas horas del día viernes, de 6:30 a 8:30. Muy bien, empezamos entonces con las preguntas de examen de admisión. Si no lo tienen este material, yo les envío, no hay problema, ¿ya? A ver, vamos a ver. Quien les habla es el licenciado Julio Lezama. Con ustedes vamos a compartir seguramente este repaso que tenemos. A ver, fíjate acá. Esto es una pregunta, bueno, está así, no es tan clarita, pero así está en el examen que vino en el examen del ciclo primera selección. Le piden el significado connotativo de la imagen es. El significado connotativo de la imagen es. Para responder a esta pregunta, cuyo tema es, pues, aptitudes de percepción de las imágenes, fíjate que una de las preguntas fue eso, el tema de imágenes, y si te fijas aquí en este lado derecho hay un triángulo, vamos a hablar de los significados o sentido de las imágenes.
toda imagen tiene tres significados. Significado aquí, ahora vamos a poner mi punterito. Puntero láser. Significado denotativo, significado conativo y significado connotativo. Y esto es lo que me está pidiendo, ve, el significado connotativo. Entonces vamos a analizar primero cuándo es denotativo. A ver, ¿quién me dice cuándo el significado de una imagen es denotativo? ¿Quién me dice? No solo, cuando solo se describe lo literal. Lo que se ve. Correcto, correcto. ¿Qué cosa me está describiendo acá? A ver, ¿qué describirías acá? Un señor, una señora, su hijo, su hija, una familia, profesor, están riendo. Al fondo, estos son libros, no sé si pueden notar, eso es la descripción denotativa, pero a mí no me pide eso, me pide lo connotativo, pero yo quiero recordar, pues por algo estoy repasando. Y luego el significado conativo. ¿Cuándo es conativo? La actitud que despierta en mí. ¿Qué cosa? Debemos darle importancia a la familia, por ejemplo, ¿no? Debemos darle importancia a la familia. Ya. Y ahora lo connotativo constituye una lectura interpretativa. Tengo que construir un significado con lo que estoy viendo. ¿Cuál de esos sería? A ver, ¿qué clave sería? Vamos. ¿Qué clave sería? ¿Quién me dice? ¿De? Clave ¿Ve? B. La biblioteca familiar. Alguien dice la B. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De? ¿De? La expresión cultural en la familia. Ajá, puede ser. Pues, analizo. Los padres e hijos, eso estoy viendo. Papás e hijos están abrazados. ¿Por cómo saben que son sus hijos, profesor? Ahí está, pues ellos son mayores y ellos son niños. Eso estoy viendo, puede ser descriptivo. Eso no es connotativo. La biblioteca familiar. Sí, la biblioteca está acá adentro. Familiar, dices tú. Pero eso es verdad, ¿no? Puede ser. Pero la biblioteca está al fondo y el primer plano son ellos, la familia, que está alegre. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué sería ahí? Los diversos géneros étnicos. Étnico significa razas, ¿no? Y acá dice la expresión cultural en familia. Ahora sí, ¿qué están haciendo? Están expresando. En familia, el fondo son los libros. La respuesta, ¿cuál debería ser? La que tiene mayor coherencia, obviamente. ¿Cuál sería mi respuesta? La E. La E, la sonrisa de padres e hijos. No, eso sería La D. denotativo. La D. La D, clave D. Estaba entre la B y la D, pero entre la B y la D tiene mayor peso de coherencia. La expresión, esto fue la clave, la expresión cultural en la familia. La expresión cultural. Quiere decir que ellos se sienten alegres, felices, ¿no? Esa biblioteca que está atrás, eso pues connota de alguna manera que es la cultura que ellos leen, que ellos estudian, ¿no? Significa eso. Ya, ahí debería ser la expresión cultural en la familia. Eso sería lo que estaríamos interpretando. Fíjate que estamos empezando con una imagen. O sea, ¿qué quiere decir? Es probable que en el examen de admisión te venga imágenes. Cuidado, repasamos ese tema. Vamos a la pregunta siguiente. Pregunta 2. Aquí, fíjate que me viene lectura. 2 párrafos. Necesito que alguien me ayude a leer, por favor. Vamos, ¿quién lee ese texto? A ver. Todos. Vamos. Todos los seres vivos están ligados con sus respectivos ambientes por una multitud de hilos invisibles. Esos lazos los constituyen las distintas condiciones físicas o geográficas que prevalecen en la superficie siempre cambiante de nuestro planeta. También está constituido por las relaciones entre las distintas especies que viven unas con otras. Asimismo, estos lazos incluyen las interacciones del... Ya. Vamos. Te pregunto a ti, según el texto,
según el texto, ¿qué viene a ser los hilos invisibles? Según el texto, ¿qué vienen a ser los hilos invisibles? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? La D. Ya. Alguien dice la D. ¿Quién más? ¿Quién más? Ujú. Ya, ahora mira lo que dice acá. Siempre cuando encuentres un texto, es necesario que el estudiante analice. Analizar significa descomponer el texto. Vas a descomponer, ¿ya? Por un lado, aquí tengo un párrafo, primer párrafo. Este es un párrafo de punto aparte a punto aparte, este es un párrafo. Y este es mi segundo párrafo. Mi segundo párrafo. Entonces tengo que analizar y entender de qué trata. Me dice, primera oración, aquí está mi primera oración. Empieza aquí, ¿ya? Fíjate y dice, todos los seres vivos están ligados con sus respectivos ambientes por una multitud de hilos invisibles. Ojo que acá me dice qué vienen a ser los hilos invisibles. Pero acá me dice, están ligados con sus respectivos ambientes. O sea, un animalito está ligado a su ambiente por una multitud de hilos invisibles. Esto me está preguntando. Todavía no sé qué cosas son hilos invisibles. Continúa la segunda oración, analizo, utiliza una referencia textual. Estos lazos, ¿a quién se refiere estos lazos? A los hilos invisibles. A los hilos invisibles. Esa es una sustitución. Estos lazos lo constituyen las distintas, acá está, ve, ¿quién lo constituye? ¿Quién lo forma? Las distintas condiciones físicas y geográficas. O sea, ¿qué quiere decir? A nosotros, ¿qué nos une como huancaínos, como jaujinos, como chupaquinos, como todo lo que acaba en inos, ¿no? O sea, todo lo que somos de la región Junín. ¿Qué nos une? Que estamos en el valle, Valle del Mantaro. ¿Ves? Es un valle, ahí vivimos, nos une eso, no es una punta, una altura, en el valle. Es un hilo invisible, es un aspecto geográfico. Que prevalece en la superficie, siempre cambiante, claro, va a cambiar, de nuestro planeta. También está constituido por las relaciones entre las distintas especies que viven unas entre otras. ¿Qué me dice también? Existen otros lazos que son pues las relaciones. Nosotros no vivimos solos, vivimos en familia, vivimos con nuestros animales, por ejemplo, ¿no? O un animal puede vivir con su naturaleza, con su pasto, qué sé yo, ¿no? A eso se está refiriendo. Ya tengo una idea de aspectos geográficos. Y fíjate lo que dice el segundo párrafo. Agrega, hay un conector de adición. Asimismo, estos lazos incluyen las interacciones del medio, el suelo sobre el que camina, en el que vuelan, la lluvia, la intensa luz. Esas son las cuestiones físicas, pues, que soportan los seres vivos que están íntimamente ligados con la naturaleza. Listo. Voy acá, ya tengo mi respuesta. ¿Qué marco entonces? ¿Cuál es mi respuesta en la 2? Clave. Los seres vivos que habitan en el medio ambiente, la prevalencia, la D, ¿no? El ambiente que está ligado por multitud, las condiciones geográficas y las diversas especies, claro. Acá dice la relación íntima, íntima que tú vives con un oso, entre naturaleza y los seres humanos. Acá simplemente es algo general, ¿no? Esta clave, la condición, condiciones geográficas y las diferentes especies. Eso es lo que nos hace a nosotros ver, ¿no? Esos hilos. Y en la número 3, ¿qué saldría? A ver, ¿qué dices en Lo la sé. 3? Determina el sinónimo más apropiado de la palabra ligados. Para responder esta pregunta, en un examen, puede que sea una palabra más compleja, necesito subrayarla y ubicarla en el texto. ¿Dónde me habla ligados? A ver, ayúdenme. ¿En qué parte La está primera ligado? oración. Primera oración. Todo ser vivo están ligados. Entonces, ¿qué significa ligados? Con sus respectivos ambientes. ¿Qué significa ligados? Relacionado. Relacionados, vinculados, sujetados
amarrados, emparejados, anudados, lo lógico es, están relacionados con su ambiente. Es obvio, la gente de la sierra, pues, vive en esta zona donde hace frío, utiliza prendas seguramente de algodón para abrigarse. La gente de la selva está relacionada con la montaña, con lo que es la naturaleza de ese lugar, y pues utiliza prendas más livianas, ¿no? Ahí tengo, ¿eh? Fíjate entonces que de hecho te va a venir lectura, o sea, preguntas de examen de admisión. Voy por acá, sigue con imágenes. Ajá, o sea que las imágenes son importantes. Muy bien, acá, la imagen, ¿qué tema expresa primordialmente? Esta imagen, porque esto es mi explicación mía. Esta imagen. ¿Qué estás viendo acá? No se ve muy claro. Una mazorca de maíz que tiene una aguja hipodérmica. Quiere decir un inyectable. La D. Ajá, un inyectable. Es una aguja hipodérmica. Ajá, es una aguja hipodérmica que está acá, le están inyectando, no sé para qué le inyectan. Acá hay otra aguja hipodérmica que le está inyectando al tomate, son tomates, agujas hipodérmicas. Ya, le están inyectando al tomate, no se nota bien. La imagen, ¿qué tema expresa primordialmente? Te dice. Y esta imagen yo lo llevo acá, aquí, para que sea más claro, una aguja inyectando a un tomate. Y como me pregunta tema, tú sabes que el tema es una idea general, ¿no? Acá dice, el ser humano necesita comunicarse y no solo lo hace mediante palabras. Las imágenes, esta es una imagen, también sirven para comunicar ideas y sentimientos. En este caso, me transmite ideas porque me pide tema. ¿Pero qué significará una aguja? ¿Cuál sería mi respuesta? Dime la clave. La D. La D. A ver, voy a analizar, ¿ah? Las drogas del tomate con choclos, no. Medicamentos en la Amazonía, sí, pueden ser la Amazonía, pero ese es el tema. ¿Y la aguja para qué está? La peste de alimentos, los transgénicos, campesinos y droga, nada. Respuesta, los transgénicos. ¿Alguien sabe qué son los alimentos transgénicos o los transgénicos? ¿Alguien tiene una idea? Son alimentos que son Modificados. A ver, uno por uno, la señorita primero, luego el joven. Señorita, te han cortado. A ver, ¿qué son los transgénicos? Dime. son alimentos que son procesados para que maduren más rápido y así tengan una apariencia mejor a los alimentos que son cosechados naturalmente. Correcto. ¿Qué dice el joven? Joven, te había interrumpido, perdón. Eran alimentos modificados para que, para que se parezca, además, para que genere cierta resistencia hacia ciertas plagas o generen un producto mejor. Correcto. Lo que dicen es cierto. Los alimentos transgénicos son alimentos modificados genéticamente. ¿Para qué, profesor? ¿Para que tenga más vitamina? No, para que soporte más tiempo en Plaza Vea, para que se vea más brillante y tú lo compres. Pero su alimento ya no es el mismo. Por eso no se compran los productos más grandotes, ni los más brillantes, sino los más chiquitos, los más naturales. ¿Ya? Entonces, ¿es negativo? Hay un problema ético entre los científicos, ¿no? Es como que al pollo lo ponen una vacuna, en un mes engorda. Otra vacuna pone huevos al toque como máquina. Entonces ya están manipulando, ya sus huevos, su carne ya no tiene proteínas ni vitaminas. Tal vez puede producir cáncer, quién sabe. Entonces, eso, ¿no? Entonces, ese es un problema. El tema acá es los transgénicos. Todavía no, el hombre no ha llegado a desarrollar completamente su tecnología para decir, tengo este alimento, le pongo una ampolla genéticamente y me duplica sus nutrientes. No. Lo que han hecho es para que puedan soportar, como alguien dijo ahí, las plagas. Para que no tenga plagas, le meten bastante insecticidas. A la larga tú consumes, te puede producir cáncer, por ejemplo. Muy bien, salgo. Texto, otro texto. Mira,
Pregunta de examen de admisión, texto. Vamos, ¿quién me ayuda a leer ese texto? Texto 2, preguntas 5 y 6. Yo, profesor. Muy bien, señorita. Vamos, ayúdame, gracias. Los españoles ocupaban la cúspide de la pirámide social, aunque eran la minoría. Dentro de ellos eran los más privilegiados los encomenderos, hacendados, comerciantes, mineros y funcionarios. Además están los nobles que venían con los virreyes, así como los altos funcionarios civiles y eclesiásticos. Los allegados a las autoridades, también conocidos como paniguados, eran los principales candidatos a recibir provendas, oficios poco trabajosos y muy lucrativos. Muchos de ellos se casaron con mujeres americanas y se establecieron en América. Poco después de la conquista se comenzó a distinguir a los españoles venidos desde Europa, llamados peninsulares o chapetones. De aquellos nacidos en América, los criollos. Así surgió una fuerte rivalidad entre ambos sectores que se manifestó en conflictos por el poder y el prestigio social. Muy bien, gracias. Me dice, determina el título más adecuado del texto. El título más adecuado del texto. Título. ¿Alguien sabe qué significa el título? ¿Qué es el título? Usted sabe que todo texto en su macroestructura está formado por un tema, que es una idea general. Además, está formado por una oración principal, que es la idea principal, y un título que sintetiza, resume todo lo que se ha leído. Entonces tengo que analizar fragmento por fragmento para ver cuál es el título pertinente. A ver, analizamos. A ver, ¿cuántos párrafos tiene? Párrafo es desde donde empieza hasta un punto aparte. ¿Es un párrafo o son dos párrafos? ¿Qué me dicen? 2. Dos párrafos. Profesor, ¿cómo sabes? ¿Cómo sé? Ah, porque están observando ahí. Creo que es hasta aquí, ¿verdad? Díganme. ¿Sí? Sí. Hasta aquí es mi primer párrafo. Está empezando pues en los españoles y aquí está el punto. Punto aparte. Continúa en mayúscula. Segundo párrafo. Segundo párrafo. Dos párrafos nada más. Segundo párrafo. Segundo párrafo. Termina acá. Entonces, en un examen obviamente yo no hago esto. Pues ahora como estoy de manera didáctica explicando, puedo explicar. En un examen usted de frente lanza la pregunta. Pero yo más o menos lo subrayo, ¿no? Para ver. Primer párrafo. Dice, la primera oración analizo. Y esta es mi primera oración. Es un análisis, es la descomposición del texto. Descompongo el texto. ¿Qué dice? Los españoles ocupaban la cúspide de la pirámide social, aunque eran la minoría. Pregunta, ¿de quién está hablando? De los Los españoles. españoles. ¿Los españoles? De los españoles. ¿Y qué cosa decían los españoles? ¿Qué cosa me está diciendo? Que ocupaban la cúspide. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera una forma de un triángulo, ¿no? Entonces, en esta puntita, ¿quién iría acá? ¿Quién iría? Los españoles. Acá estarían los españoles. Eran una minoría, pero eran la cúspide. Españoles. Sigo leyendo. Dentro de ellos, los más privilegiados, es decir, acá dentro, entre los más privilegiados, eran los encomenderos. Encomenderos, gente que llevaba cargas a diferentes países, ¿no? En caballos, en llamas, qué sé yo. Hacendados, gente que tenía mucho territorio. Comerciantes, gente que tenía dinero y tenía inversiones. Mineros, gente que era dueño de minas. Y funcionarios, gente que era gobernantes, autoridades. Estos eran pocos, se encontraban aquí, en la cúspide. Te pregunto, hasta allí, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Los españoles. De los españoles. ¿Y qué cosa eran los españoles y los tipos de personas que existían en ese momento, ¿no? Ojo, me está hablando de las clases. Agrega, utiliza un conector.
Además, están los nobles. Ojo con los nobles, ¿no? Gente que no es un comerciante común ni es un minero, sino que tiene alto linaje, ¿no? Que venían con los virreyes. Ojo, usted sabe que el virrey era el representante del rey de España en el Perú. Es como acá en Huancayo, tenemos un alcalde o tenemos un presidente regional que representa al presidente del Perú, ¿no? Pues igual el virrey, una autoridad. Con él se codeaba los nobles, que venían con los virreyes, así como los altos funcionarios civiles y eclesiásticos. ¿Y qué iba a hacer? Pues si los curas siempre han estado allí, ¿no? Como autoridades. Hasta allí, todo este párrafo, ¿de qué me está hablando? De los españoles, pero ¿qué cosa me está diciendo? Las diferentes clases sociales en relación a los españoles mismos. Comerciantes, hacendados, mineros, funcionarios, nobles, que tenían y se codeaban con virreyes. Ojo, voy al segundo párrafo, más grande. Continúa, los allegados a estas autoridades, también conocidas como paniaguados, eran los principales candidatos a recibir prebendas. ¿Qué son prebendas? Ganancias. Pero ¿quiénes allegados, profesor? Al virrey, pues. Obviamente, como el virrey es la autoridad máxima en el Perú, entonces cualquier persona que era amigo o era parte del virrey tenían estas prebendas. ¿Qué más? Muchos de ellos se casaron con las mujeres americanas, o sea, oriundas de acá, y se establecieron en América. Poco después de la conquista comenzó a distinguir a los españoles. Después que llegaron aquí, al casarse con mujeres oriundas americanas, ¿qué pasó? Comenzó a distinguir a los españoles venidos desde Europa. Españoles venidos desde Europa. O sea, si un español venía de Europa, se casaba con una oriunda, ya, su hijo era un criollo. Era español, de padre español, de madre oriunda, pero era un criollo, tenía poder económico. Pero de España venía de frente un español, ese tenía más poder. Acá me va a decir eso. Los españoles venidos de Europa, llamados peninsulares o chapetones, de aquellos nacidos en América, los criollos. Así surgió una fuerte rivalidad entre ambos sectores. ¿Quiénes? Españoles puros y, obviamente, criollos, españoles de padre y de madre, pues, oriunda, ¿no? Que se manifestó en el conflicto para el poder y el prestigio social. O sea, ¿qué me está hablando acá? De las clases sociales y de la diferencia que existía entre ellos. Justamente los que se encontraban acá, en la parte más alta. Determine el título. A ver, ¿cuál sería el título más pertinente? A ver, ¿qué sería? ¿La B? La B, ¿no? La B. La B, sí o no. Pero para eso tenemos que analizar. La A dice, las relaciones sociales entre europeos y americanos. No. El título tiene que sintetizar todo lo que hemos leído. Los grupos sociales en la sociedad colonial, claro que sí. Comerciales, hacendados, encomenderos, ¿no? Criollos. Sociedad civil y la iglesia. No hemos hablado de la iglesia mucho. Los españoles y la cúspide social. Los españoles y la cúspide social. Muy genérico. Los privilegios sociales del noble y virrey. Respuesta clave. Clave. Los grupos sociales en la sociedad colonial. De eso está hablando. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Fíjate acá. Según el texto, ¿cuál es la intención comunicativa del autor? Profesor, ¿cómo puedo saber su intención? La intención es el propósito. ¿Por qué el autor me estará dando a conocer esto? ¿Cuál será su intención? Y en el segundo párrafo me dice, los allegados a estas autoridades, también conocidos como paniaguados, eran los principales candidatos a recibir prebendas, ganancias, lucros. Muchos de ellos se casaron con mujeres americanas y se establecieron en América. Poco después de la conquista se comenzó a distinguir a los españoles venidos de Europa, llamados peninsulares,
de aquellos nacidos en América llamados criollos. Así, acaba y culmina con eso, surgió una fuerte rivalidad entre ambos sectores, que manifestó en el conflicto del poder y el prestigio social. Entonces, ¿cuál será su intención? ¿Qué clave de estas puede darme luces? ¿Cuál será? La B. La B. ¿Qué dices? Describir las características de las clases sociales. ¿Qué será? Descubrir las características de las clases sociales, argumentar el conflicto entre el poder y el prestigio, informa cuál era la función de encomenderos o explicar el privilegio de españoles. ¿Cuál sería ahí? Exponer los hechos, no. La B. La B, ¿no? Argumentar el conflicto entre el poder y el prestigio. El poder y el prestigio. ¿Qué respuesta marcamos entonces? Esta, ¿no? Debe argumentar el conflicto, argumenta pues el conflicto entre el poder y el prestigio. ¿Sobre dónde se da eso? Justamente se da por algunos españoles nacidos, nacidos en España y otros nacidos acá. Entonces ahí había un problema. Vamos acá. Fíjate acá, 7. Otra imagen. Fíjate ahí. Te piden, determina el significado connotativo. Otra vez. A ver, ¿cómo harías? Piensa. ¿Qué observas? A ver. La C. La C. La C. Ya, muy bien. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? La C. La C, profesor. O sea, acá, ¿qué estás viendo? Vemos acá un cristiano. ¿Cómo sabes que es cristiano? Porque tiene una cruz. Y este es un sumo sacerdote, un cura, que tiene su ídolo. Pero aquí veo también un indígena, por lo que tiene esta parte acá. Pero está abrazando a un ídolo. No sé si se puede ver el ídolo. Lo ven. Ajá. Pero él está en la parte inferior de este señor. Quiere decir que él tiene su ídolo, pero es superior. Él tiene su ídolo, pero es inferior, está abajo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Connotativamente, ¿qué interpretamos? Pugna significa lucha por el poder religioso, fe y creencias nativas, pero acá hay cristianas. O será la supremacía de la fe cristiana. Un fraile evangelizando música. ¿Respuesta? La C. C. La C. Clave C. Supremacía de la fe cristiana. ¿Cómo sabe, profesor? Pues se nota ahí que el fraile está en la parte más, está parado, ¿no? Con su cruz. Y de alguna manera no solamente está parado, es como si él, esta cruz, le estuviera imponiendo a él. Le está imponiendo. Le está haciendo ver, mi cruz, con mi cruz te quemo o con mi cruz te domino. A él le está haciendo ver. Eso me quiere decir la supremacía de la fe cristiana. Bueno, acá hemos hablado antes de notativo, connotativo, conativo, son los sentidos de la imagen, ¿no? En este caso, me piden lo conativo. Esta parte de aquí, lo conativo. Sencillito, muy bien. Vamos, paso. Un texto más. Fíjate, texto argumentativo, me dice, creo ahí. A ver, ¿quién me ayuda ese texto 3? ¿Alguien? ¿Alguien? Chicos, ¿alguien me ayuda? Profesor. Ya, vamos, ayúdame ese texto. Ya. Muchas empresas pequeñas quiebran durante el primer año de actividad o antes de los 5 años. Esto se debe a varias causas que comprometen su estabilidad. Una de ellas es la mala ubicación. Debe tomarse en cuenta la facilidad de estacionamiento para los clientes, las especialidades propias de la zona, los niveles de seguridad del lugar, la cantidad de personas que lo transitan o los niveles de accesibilidad
Un segundo factor se relaciona con los errores en política de personal. Las fallas de selección, capacitación, motivación, salarios, premios y castigos llevan a disminuir la productividad de los empleados y la lealtad de estos con la empresa. Finalmente, las falencias en materia de créditos y cobranzas son el tercer motivo de fracaso en la pequeña empresa. Gracias. Le preguntan, ¿qué tipo de argumento presenta el texto? Le dicen, ¿qué tipo de argumento? Entonces, primero tengo que leer para explicar. A ver, vamos a analizar. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Díganme. A ver, ayúdenme. ¿Cuántos párrafos? ¿Uno nada más? Solo. Uno Solo solo. Correcto. Analizamos entonces. Primera oración, empieza aquí. Segunda oración, perdón, primera oración, acaba aquí. Segunda, empieza aquí. Ahora vamos a ver, ¿qué dice? Muchas empresas pequeñas quiebran durante el primer año de actividad o antes de los 5 años. Tema, las empresas. Idea principal, las empresas pequeñas quiebran en un determinado tiempo, ¿no? Y acá explica, acá desarrolla. Esto se debe a varias causas. Esto ya es el argumento. Esto se debe a varias causas que comprometen su estabilidad. O sea, ¿por qué una empresita puede quebrar? Porque existen causas que comprometen su estabilidad. Me dice el argumento de la segunda oración. Tercera oración. Uno de ellas. ¿A quién se refiere ellas? Esta es una anáfora. ¿A quién se Las refiere? causas. A las causas. Una de las causas es la mala ubicación. Tú abres un negocio, te ubicas mal, nadie te va a comprar porque estás ubicado mal, entonces fracasas. Debe tomarse en cuenta la facilidad de estacionamiento para los clientes. O sea, hay que pensar en el cliente, ¿no? ¿Dónde se estaciona para poder consumir tu producto? Las especialidades propias de la zona, ¿ya? Los niveles de seguridad del lugar. O sea, eso me está dando, mira, ciertos factores, ¿ve? Ubicación. Quiero un negocio, tendrá que ser en el centro, un lugar donde hay gente. ¿Qué más? Facilidad de estacionamiento. Si van a entrar a mi restaurante, tendrá que haber un lugar donde se estacionen. Libre. ¿Qué más? Las especialidades propias de la zona. ¿Esa zona qué es? Una zona de bares, una zona de discoteca, una zona de restaurantes, es una zona, no sé, de descanso, dependiendo, una zona donde hay restaurante, allá, entonces puede ser ahí. Los niveles de seguridad, es una zona donde tú dejas tu carro, tus cosas, no te roban, o es una zona insegura. ¿Quién va a ir pues donde roban? Nadie iría a consumir. Ahí, ¿no? Un lugar, la cantidad de personas que transitan o los niveles de accesibilidad. Mucha gente va ahí, ¿no? ¿Quién va a ir? Por ejemplo, a mí no me gusta ir a Plaza Vea. Es verdad, no iba, porque, o sea, que ibas, toda la gente, 1000, 2000 personas sentados ahí, comiendo al aire. Y es feo estar comiendo al aire de la gente, que no sé cuánto, que pasa por tu lado cada rato. Diciendo, mejor vamos a comer a un lugar tranquilo, ¿no? Pero la gente va, pues le gusta. Y a pesar de eso tenía gente. Claro que sí. Un segundo factor, acá me habla otro factor, ya no causas, se relaciona con los errores en la política. En la política de la persona. ¿Cómo así en la política? Las fallas de selección. Fallas de selección. Hay que seleccionar el producto, hay que capacitar a la gente que trabaja, a los mozos, a los cocineros, qué sé yo. Hay que motivar, hay que darles un salario excelente para que cocinen bien, atiendan bien, será eso, pues, ¿no? Premios, castigos, llevan a disminuir la productividad de los empleados y la lealtad de estos con la empresa. O sea, acá me está hablando otros factores. Por un lado, causas externas y causas ya internas. Finalmente, termina con un conector de finalización.
Las falencias en materia de crédito y cobranzas. Es decir, no hay estrategias para dar crédito, para prestar y cobrar. Son el tercer motivo del fracaso de la pequeña empresa. Y me está diciendo a mí, ¿qué tipo de argumentos presenta el texto? Yo te digo, lo que está argumentando acá, cuando me dice causas, me habla de causas, estas causas. ¿Estos son causas objetivas o son causas reales? Cuando me habla el segundo factor, relacionados con la política personal, cómo es que se maneja la persona, se tiene que preparar a la persona para que sepa atender. ¿Estos son causas subjetivas u objetivas? Finalmente, Objetivos. falencia en la materia de crédito, esto también es real. Prestamos, dejamos crédito, pero no sabemos cobrar. Entonces ahí hay un problema. Entonces, eso también son objetivos. Entonces, acá me dice, argumento emocional. Entonces, acá, estos argumentos lo he llevado acá y acá te ejemplifico. Fíjate, ¿cuándo es un argumento de ejemplo? ¿No? Un argumento, ¿cuándo? Cuando materializa una idea en apoyo a una generalización. O sea, acá podría decir, ¿no? Por ejemplo, en Plaza Vea, alguien instaló una tienda de ropas, pero al cabo de un año fracasó por esto, por esto. O sea, ahí tendría que dar un ejemplo concreto. Y acá no da. Lo que está dando son razones reales, objetivas. ¿Cuándo sería por analogía? Cuando se compara. Acá no está comparando, solo me da un hecho y luego me está dando argumentos. Se comparan dos situaciones. ¿Cuándo sería emocional? Cuando apela a sentimientos y emociones. Y acá estos no son sentimientos, es decir, causas. Hablar de seguridad, de hechos concretos, porque así funciona la vida comercial. Entonces, esto no es emoción. Ahora, razones lógicas o racionales. Establece una relación causal entre hechos. Eso está sucediendo. Causas, donde está dando los hechos concretos. ¿Por qué ha fracasado una empresa? Y a veces sucede eso, pues, ¿no? Para abrir una tienda o cualquier empresa hay que hacer un estudio de mercado. ¿No? Tiene que hacer un estudio de mercado. No es que, oye, quiero hacer mi empresa, 10,000 soles, abre un restaurante, pum, ¿dónde? En la punta del cerro. ¿Quién va a ir a comer? Las llamas. Pues todo eso se hace un estudio, necesariamente, ¿no? Autoridad, puede ser esta autoridad cuando se cita a alguien, ¿no? Según el chef más reconocido del Perú, que es Gastón Acurio, él dice que en restaurantes sí no hay pérdidas, que no sé cuánto, ¿no? Entonces ahí sería. ¿Cuál sería mi respuesta? Ya lo tienes. ¿Qué argumento se ha empleado? La C. La C. Argumento lógico, ya es argumentación lógica, ya sabes, ya tienes la idea, cuando es una argumentación lógica, a partir de una causa, se desprenden ciertos factores. Esto, argumentación lógica. Listo. Del texto anterior se infiere. ¿Qué significa se infiere? Se interpreta. Aquí he puesto un cuadro. Inducción, deducción, extrapolación. Son tipos de inferencias. Eso se llama elaboración de una, son tipos de inferencia. Ya, si me dice se infiere, vamos a ver pues qué se puede interpretar de lo que hemos leído. ¿Qué clave podría salir? Allí, a ver, ¿qué dicen? La E. La E. Ajá. ¿No existe organización en las empresas pequeñas? Sí existe, sino que falta ciertas reglas. ¿Las empresas pequeñas no son buenas? No, las empresas pequeñas son buenas, sino que por falta de asesoramiento fracasan. C, las empresas pequeñas no están bien gerenciadas. Ojo con esto, piensa. Ojo, las empresas pequeñas ganan muy poco. Eso no se puede deducir porque no me dice el dato. Las empresas pequeñas mueren rápidamente. Yo te pregunto, ¿mueren rápidamente? ¿Qué cosas son? ¿Seres vivos? Si acá me dice, rápido será 5 años. ¿Rápido es 5 años? No, profe. No es rápido, 5 años es un tiempo inmenso. El primer año sí es rápido, pero 5 años ya no. ¿Cuál sería lo más lógico? La C. La C. ¿Las La C. empresas pequeñas mueren o será las empresas pequeñas no están bien gerenciadas? ¿Qué significa gerencia? Que no están, pues, de alguna manera orientadas. Tienen que saber
¿Dónde invertir? ¿En qué lugar invertir? No solamente en el producto. Oye, el producto es el más fino. ¿Y los que atienden? ¿Cómo son? ¿Atienden bien? ¿Atienden mal? ¿No? O atienden bonito, pero el producto es malo. Entonces, así, eso, ¿no? Falta gerenciar eso. Las empresas pequeñas no están bien gerenciadas, justamente porque son pequeñas, pues, ¿no? A veces son pequeñas y medianas empresas, entonces no tienen asesoramiento, entonces por eso es lo que fracasan. A eso se quiere. Esto tiene mayor validez respecto a la otra clave, ¿ya? Voy con esta entonces, tiene que ser esta clavecita. Listo. Hasta ahí, fíjate que estás viendo texto, ¿ah? Texto, imágenes, texto, está por ahí el examen. Listo. Viene por acá oración eliminada. ¿Quién lo lee? A ver, ¿alguien puede leer ese texto? A ver. Ya, les espero. ¿Qué eliminarían allí? ¿Quién me dice yo? La segunda, maestro. Ya, tú dices la 2. A ver, vamos a ver. Tú dices la 2. Ya, voy a marcar. Alguien dice la 2. Profesor, puede ser la 2, ¿ya? La C. Alguien dice la C. ¿Quién más? Ujú. La 2, profesor. La 2. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el tema ahí? La identidad. ¿Cuál sería el tema ahí? La identidad, dice. Ahora vamos a ver, ¿ah? La identidad surge a partir del contacto con otras comunidades. La identidad es, ¿qué cosas somos nosotros? Pues, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo nos identificamos? La identidad surge a partir del contacto con otras comunidades. Acá me está hablando, ¿cómo surge? Ojo, ¿cómo surge la identidad? La identidad, aquí. ¿Cómo surge? La identidad surge a partir del contacto con otras comunidades. Claro, dos comunidades se encuentran y obviamente se diferencian. A partir de eso, entonces hay una identidad. 2. Por medio de la comparación, una comunidad en particular define y defiende sus propias características. ¿Se relaciona o no se relaciona? ¿Qué dices? Por medio de la comparación, ¿ya? Una comunidad en particular define y defiende sus propias características. Ya. Te pregunto, ¿la 1 y la 2 tienen relación o son ideas distintas? Tienen relación. Tienen relación, porque en la 1 dice, la identidad surge a partir del contacto con otras comunidades. ¿Cómo tú te puedes diferenciar de un limeño? Porque tú tienes que relacionarte con un limeño. Tu comunidad andina se relaciona con la comunidad de la costa. O sea, ahí hay una diferencia. Eso quiere decir, a partir de contacto con otras comunidades. La 2 explica un poco más eso. Por medio de la comparación, una comunidad en particular define y defiende sus propias características. Los costeños defienden su mar, los andinos, los Andes de repente, ¿no? Y los de la parte de la montaña, de la selva, pues sus ríos, ¿no? De repente, qué sé. Pues ahí hay relación. Ahora mira la 3. Las naciones son comunidades imaginadas según su identidad. Te pregunto, ¿quién es el sujeto acá? ¿Cuál es el sujeto? ¿La identidad o las naciones? Las naciones. Las naciones. Acá el sujeto principal ya no es la identidad. Al final me habla, pero esto es un complemento.
Acá no, acá me dice la identidad surge. Por medio de la comparación, una comunidad en particular define y defiende sus propias características. Esto está escondidito, esta dos, que se refiere a identidad. Acá las naciones me habla. Son comunidades integradas según su identidad, pero no estamos hablando de las naciones. Estamos hablando propiamente de la identidad, cómo surge, cómo se puede observar. 4. La identidad se manifiesta y se transmite a través de elementos diversos como la lengua, claro, mitos diversos. La selva, la costa tienen sus mitos, sus leyendas. Agrega, asimismo, otorga a la comunidad una sensación de permanencia en el tiempo y el espacio. Pero asimismo, ¿qué? Asimismo, estas diversas actitudes. Entonces, ¿qué eliminaría ahí? ¿Qué clave? La C. La clave 3, esta, la oración 3, esta clave se va, está escondida. Esta tiene que irse. Esta clave. Acá solamente es para recordar, pues, ¿no? Oraciones eliminadas, ¿no? Consideraciones, ejercicios, es una modalidad de comprensión, de lectura esto. Algunos criterios, redundancia, contradicción, disociación, ¿no? Acá en su estructura, bueno, acá, ¿qué criterio sería el que hemos empleado? ¿Redundancia, contradicción o disociación? ¿Qué sería? Shh, a ver. ¿Qué sería? Disociación. Una disociación. Muy bien. Salgo, me voy aquí. Facilito. 11. Jean-Pierre llegó temprano a clases, pero olvidó su tarea. Además, no trajo los chocolates que prometió. Por eso no ingresó al aula. Las palabras subrayadas en el texto son conectores de... Y acá Clave. están mis conectores. ¿Qué sería pero? Pero, Contraste. contraste u oposición. Podría ser A, podría ser B, podría ser C. Para este primero. Además, ¿qué sería además? Adición. Adición. Acá está mi plagio, por aquí, ve, puedes ver. Adición. Acá podría ser, acá se elimina esto ya. Este no puede ser, la A se elimina. La B sí puede ser. Y la C también puede ser. Ajá, ¿ves? Adición. Además, también incluso encima. No trajo los chocolates que prometió, por eso no ingresó. ¿Qué sería por eso? Ajá, ¿qué dices? Consecuencia. ¿Qué sería? Consecuencia. Consecuencia. Acá tú lo tienes, consecuencia, por ello, por esta razón, por consiguiente, por eso, aquí ve, consecuencia, por eso. Clave, ¿qué clave sería? La D. Clave de. Entonces, fíjate que también los conectores vienen los conectores. Entonces, hay que tener cuidado con estos conectores, ¿ya? Vienen los conectores. En este caso, esto acá se malogró, pues, ¿no? Porque acá decía causa. Muy bien, sigo. Ya, profesor, vamos acá. Plan de redacción. ¿Va a venir, caballero? ¿Te va a venir? A ver, vamos. Último problema. ¿Qué sale allí? A ver. Importancia de la historia. La Ujú. Muy bien. ¿Cuál sería la primera oración? A ver. ¿Cuál sería la primera oración? Ujú. la 2. La Dos, segunda. ¿no? ¿Qué clave saldría? La
¿Alguna vez, no? ¿Alguna vez nos preguntamos quién es el que estudia los sucesos sociales, políticos, económicos, culturales? ¿Quiénes juntaron todos los manuscritos? Y la respuesta es, estas, anáfora. Estas y otras preguntas tienen su respuesta en la historia. O sea, estas y otras preguntas se está refiriendo a esto. ¿Quién? ¿No? A esas preguntas. Y cuando me dice respuestas en la historia, esta está acá, desarrolla acá. La historia es la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. ¿Y qué más? Y acá, obviamente, aprender la historia es interpretar la realidad desde los orígenes de nuestra existencia hasta el futuro, será, pues, ¿no? ¿Qué clave saldría entonces, niños? Respuesta. Clave A, la A de alegría. ¿Ya? Entonces acá debe ser esta clavecita, ¿ve? Clave A. Fíjate que plan de redacción también te va a venir. Estoy seguro que sí les va a venir. Muy bien, el tiempo nos ha alcanzado. Acabamos con esta. ¿Qué sale en la 13? Y ahí nos vamos a quedar. A ver. Oraciones incompletas. ¿Qué sale? La ¿Ya? Alguien dice la A de alegría. ¿Qué dice el resto? El resto. Uno de los secretos de la lectura es precisamente la amplitud del rango visual. ¿Qué significa rango visual? Algunos estudiantes leen palabra por palabra, sí. Rango visual, alguien que tiene mayor rango visual lee todo esto, desde aquí hasta aquí. Su rango visual es más amplio. Por lo tanto, lee más rápido. Si acá estaría mirando, ¿no? Todo esto mira, entonces mira todo. Entonces, ¿qué sería? Uno de los secretos de la lectura, avanzada, mecánica inicial, silenciosa o rápida. Está precisamente en la amplitud del rango visual. Cuando tú ves más palabras a la vez, entonces puedes leer más rápido, pero eso se tiene que entrenar, ¿no? Entonces dice, uno de los sectores de la lectura, uno de los secretos de la lectura rápida, está precisamente en la amplitud del rango visual y mental. Para conseguirlo, se necesita realizar ejercicios de fijación, mirar, trabajar poco a poco. Obviamente acá me habla, pues, ¿no? Para completar hay que ver el criterio de mensaje entendido, coherencia, criterio de precisión léxica, de gramaticalidad, que debe estar escrito correctamente. Se realiza el análisis, las inferencias y obviamente hay que tener importancia a los rastros verbales. Acá mi rastro verbal es uno de los secretos de la lectura. ¿Qué lectura? Lectura rápida, ¿no? Leer, por ejemplo, 400 palabras en, digamos, algunos minutitos, más rápido. Muy bien, nos quedaremos aquí, continuaremos estas preguntas, que son unas 50 preguntas, ya, la clase que tenemos el día viernes. Nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Ya les voy a cargar este archivo si no lo tienen, ¿ya? Nos vemos. Cuídense Hasta la todos. próxima clase, profesor. Bye, bye, chicos. Gracias por la clase. Hasta la próxima. Hasta Bye. luego. Chao, chao. hasta luego, profesor. Cuídense.